El santo cura de Ars. Se llamaba Juan Bautista María Vianney. Sus papás eran agricultores y desde muy chico trabajó en el campo. Su primera comunión la recibió en un granero, en una misa clandestina, porque había persecución de sacerdotes, y lloró de alegría al recibir al Señor por primera vez y atesoró el rosario que su mamá le regaló. Fue convocado al ejército, pero se enfermó y no pudo ir. Cuando se alivió fue a buscar su regimiento, pero ya se habían ido. A los 17 años, aunque todavía era analfabeto, quiso ser sacerdote y le dijo a su mamá: si fuera sacerdote me gustaría conquistar muchas almas. Tuvo que vencer los obstáculos que su papá le puso. En el seminario tenía muy buen comportamiento, pero le costaba mucho aprender, sobre todo el latín, y tenía poca capacidad para el estudio. Entonces lo terminaron corriendo. Intentó entrar a las escuelas cristianas, pero no lo logró. Parecía que no había esperanza. Incluso hizo una peregrinación para llenarse de fuerza y continuar. Entonces se reencontró con el bondadoso padre Bailey, que había sido su profesor tiempo atrás, y ahora lo siguió preparando hasta que logró ingresar a las órdenes, y ahí logró ordenarse como sacerdote después de tanto esfuerzo, sacrificios y humillaciones. Pero cuando se ordenó, no le dieron permiso de confesar. Entonces el padre Bailey intercedió por él, y él mismo se ofreció para ser el primero en ser confesado por él. Unos años más tarde, el padre Bailey murió en sus brazos, y sintió como si se hubiera muerto su padre. Entonces a San Juan María lo enviaron a un pueblecito lejos de la capital llamado Ars, de donde ya nunca salió. Lo enviaron ahí porque pensaban que sus limitaciones no servían en una comunidad grande. Cuando llegó dijo esta profecía: esta parroquia no va a poder contener las multitudes que van a venir. Y así fue. Desde que llegó estuvo al servicio de los feligreses, visitándolos casa por casa, atendiendo a los niños y a los enfermos, usando mucho dinero para ampliar y embellecer la iglesia, ayudando a los pueblos vecinos. A todos les inculcó el amor a la Eucaristía. Su fiesta favorita era Corpus Christi. Hacía caridad extrema con los pobres. Dijo: mi Dios, concédeme la conversión de mi parroquia y sufriré todo lo que quieras en mi vida, aunque sean 100 años de dolores. La gente se acercaba a él para confesarse y escuchar sus consejos, tanto que se empezó a hacer costumbre que los feligreses llegaran en peregrinaciones a Ars, primero a nivel local, luego las diócesis, hasta que su fama llegó a Francia, incluso a toda Europa. Se llegó a hacer una taquilla especial de boletos de ida y vuelta para ir a Ars. Al cura le decían el Hospital de las Almas, porque venían a verlo de todas clases sociales, desde famosos hasta los enfermos más pobres para recibir algo de consuelo. El santo cura estaba días enteros encerrado en las tablas del confesionario, tanto que ya no conocía ni su pueblo. A pesar de que estaba avanzando en edad, se levantaba a la 1 de la madrugada para ir a la iglesia a hacer oración. Decía: el sagrario es un lugar de descanso. Antes de amanecer ya empezaba las confesiones. A las 6 de la mañana celebraba la misa, después atendía a los peregrinos. A las 10 rezaba y luego volvía a confesar. A las 11 daba catecismo. Su predicación producía conversiones. Al mediodía tomaba poca comida y de pie para seguir atendiendo a las personas. A veces se quedaba detenido entre las multitudes de personas atendiéndolos. En las tardes rezaba vísperas y completas y luego seguía confesando hasta la noche. Después descansaba un poco en su cuarto humildísimo. Era un milagro de Dios que pudiera realizar estas jornadas con poco alimento, poco sueño, sin salir al aire y al sol, y con una actividad tan desgastante como es confesar. Dijo: te diré cuál es mi receta. Cuando confieso a los fieles les doy solamente una pequeña penitencia, y el resto de la penitencia la hago yo en su lugar. A veces pasaba 1 o 2 días sin comer. Comía 3 papas en toda la semana. A veces se las comía con moho por el tiempo que llevaban cocinadas. Tenía el don de leer conciencias. A unas personas les recordaba pecados olvidados, a otras les decía cuál era su vocación, a otras les advertía peligros. Fundó una casita de caridad para los pobres huerfanitas llamada La Providencia. Un día faltaba harina y no alcanzaba para hacer pan, pero el santo cura les dijo a las mujeres que aún así amasaran. Y mientras iban amasando, la pasta iba creciendo y pudieron hornear muchos panes grandes. Cuando vieron este milagro, las mujeres fueron emocionadas con el cura, pero él les dijo tranquilo: el buen Dios es muy bueno, él cuida a sus pobres. Un día un campesino llevaba rato enfrente del sagrario. El santo cura le preguntó por qué estaba ahí tanto tiempo. Yo lo miro y él me mira, nada más. Otra ocasión vio a una mujer llorando en la parroquia. Dios lo iluminó y el cura le dijo a la señora: su oración ha sido escuchada. Su esposo se salvó porque un mes antes de morir tomó la rosa más bella de su jardín para dársela a la Santísima Virgen, y ella no lo olvidó. Otra ocasión un hombre escribió un libro sobre el santo cura de Ars, donde describió su vida de santidad. El santo cura le dijo llorando que ese libro era malo, y le propuso pagárselo y quemarlo. El hombre le preguntó por qué el libro era malo. El cura le dijo: porque habla de mí como un hombre virtuoso o como un santo, siendo que soy el último de los sacerdotes. Pero el obispo ya lo aprobó, no puede ser malo. Pero el santo cura le dijo llorando: quita todo lo que habla de mí y entonces va a ser un buen libro. Un día el cura estaba catequizando a los peregrinos que estaban amontonados. Entonces llegó un pobre con muletas que quería entrar pero no podía.
El cura se levantó, pasó entre la gente, lo metió al templo, y como no había lugar, lo subió a la tarima donde estaba él, y siguió hablando de pie. Otra ocasión una señora le regaló unos zapatos nuevos, pero en la tarde lo vio con los mismos zapatos viejos y casi inservibles. Entonces le preguntó si había regalado los zapatos nuevos, y él le contestó muy tranquilo, tal vez sí. Otra ocasión le preguntaron por qué se detenía tanto tiempo en la consagración contemplando la Eucaristía, y él dijo con humildad, por si no tengo la fortuna de contemplarlo en el cielo. En la fiesta de la Inmaculada Concepción pidió a los fieles que iluminaran sus casas en la noche y resonó las campanas del templo por horas. Eran tantas las luces que la gente pensó que el pueblo se estaba quemando y fueron a apagar el incendio. El cura le dijo al pueblo, si pudiera venderme a mí mismo para poderle dar algo a la Santísima Virgen, me vendería. Jesucristo nos dio lo más precioso que tiene, que es su Santa Madre. También era muy devoto de Santa Filomena, que es una joven mártir de los primeros siglos del cristianismo. Incluso la llamaba su agente con Dios y construyó una capilla en su honor y un santuario. Una ocasión se enfermó muy fuerte y prometió ofrecer 100 misas en honor a Santa Filomena. Cuando estaba celebrando la primera misa, entró en éxtasis y dijo varias veces Filomena, y cuando volvió en sí estaba curado. El demonio siempre lo molestaba, le hacía ruidos en las noches para no dejarlo dormir, y no tuviera fuerzas para confesar o celebrar misa. Rasgaba la ropa de la cama, pero él no ponía atención. Hacía la señal de la cruz, con paciencia y oraciones. Una noche el maligno intentó sacarlo de la cama, jalando el colchón. A veces escuchaba murciélagos golpeando la entrada, o un cuchillo rasgando la ventana, o un martillo golpeando fuerte, rugidos de animales, o escuchaba su nombre. Incluso una vez el maligno incendió su cama, pero aún así el cura no dejó de celebrar la misa, sino que solamente le dio las llaves del cuarto a los que fueron a apagar el fuego y continuó. Dijo, el villano al no poder atrapar al pájaro le prende fuego a su jaula. No es nada, es solo el diablo. Después de superar esta prueba, los ataques terminaron. Incluso el Señor premió al cura con el poder de expulsar demonios de las personas poseídas. Nunca lo nombraron párroco, solo tenía el título de canónigo. Dijo, si comprendiéramos lo que es un sacerdote en la tierra, moriríamos no de miedo, sino de amor. También perteneció a la Tercera Orden Franciscana. Un día despertó sin fuerzas, pero aún así bajó a orar a la 1 de la madrugada. Ese día no se le entendía bien, pero aún así siguió confesando. Sus ojos estaban muy húmedos, incluso necesitó salir a tomar un poco de aire. En la noche se desplomó y pidió ayuda. Pusieron un colchón en su cama dura. El médico dijo que necesitaban bajar el calor del cuarto. Entonces la gente, que tanto lo quería, llegó a tal grado de subir al techo y tendieron sábanas húmedas. Toda la gente del pueblo estaba a la expectativa. El mismo obispo llegó también. Y así llegó a la gloria celestial a los 73 años, el jueves 4 de agosto a las 2 de la madrugada. Mientras todos rezaban, que los ángeles de Dios te salgan al encuentro y te introduzcan en la celestial Jerusalén. Murió suave, sin agonía, como un trabajador que terminó bien su jornada. Fue proclamado patrono de los párrocos. Su cuerpo permanece incorrupto en la Basílica de Ars. Santo cura de Ars, ruega por nosotros.